Hola a todos, bienvenidos al ejercicio de lectura crítica con énfasis en lenguaje. A pesar de que allí dice énfasis en lenguaje, la vez pasada logramos hacer un ejercicio de comprensión lectora de textos continuos filosóficos. Como les dije la vez pasada, este primer desafío consta de 20 preguntas. El primer ejercicio que hicimos solamente logramos responder 2 preguntas que están allí pues en el libro de Nuestra Ruta a la Excelencia. El ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy se encuentra en la página 10 del libro Nuestra Ruta a la Excelencia. Entonces nos ubicamos allí y vamos a resolver las preguntas 7 y 8 de acuerdo a la caricatura que vamos a tener como referente para resolver las preguntas que allí nos están realizando. El tipo de texto que vamos a realizar, texto continuo literario, es una caricatura de Calvin and Hobbes que salió en el año 2016, este ejercicio, y que hoy está liberado por el IFES. Entonces, todo el ejercicio que aquí se comparta es tomado del IFES, el cual pues nos ha... esta es una herramienta que el mismo ente nos ha permitido a los maestros compartirlo con los estudiantes. El aprendizaje que requerimos nosotros haber desarrollado para resolver estas 2 preguntas tiene que ver con que el estudiante pueda comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Esto qué quiere decir? Según el IFE, esta competencia, algunos autores pues le denominan competencia, otros le denominan aprendizaje, no es más que la capacidad que tiene el estudiante para comprender cómo se articulan cada una de las partes del texto desde lo semántico y desde lo sintáctico. Esto quiere decir que el estudiante debe tener en cuenta cómo se articula desde un sentido global del texto, la generalidad del mismo, o bien desde un párrafo, desde una sección, una oración, o desde comprender cómo se articulan ciertos conceptos o ciertas frases que están dentro del texto. Entonces, cuando a mí me hablen de que yo soy capaz de darle un sentido global al texto, de darle un significado global al texto, me están hablando de que yo soy capaz de reconocer dentro del mismo lo que son los sinónimos, antónimos, párrafos, etc. Y que tengo claro cómo se articulan cada una de estas partes. Me voy a permitir leerles el texto que aparece allí en la tira cómica en términos generales. Y este dice así: $15 por un vaso. Sí, $15. ¿Quieres uno? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Ley de la oferta y la demanda. Pero ¿dónde está la demanda? No veo ninguna demanda. Hay muchísima demanda. Sí, claro, como único accionista de esta empresa demando enormes beneficios por mi inversión. Y como presidente de esta empresa demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Sí, pero esto es solo un limón en agua del grifo. Ya, pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Y si me enfermo por beber eso, no hay garantías, es nuestro lema. Además, debería cobrarla más cara si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Tú estás mal de la cabeza, me voy a casa a beber lo que sea. Vale, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Necesito un subsidio. En la pregunta 7, Calvin intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a... Entonces, cuando volvemos al texto, hacemos una reflexión desde la parte donde Susie lo increpa a él acerca de que por qué le está cobrando
$15 por una limonada. Y allí Calvin pues le hace a ella algunas justificaciones, algunas razones, le da la explicación de por qué la limonada está tan costosa. Entonces, las opciones de respuesta dice recurriendo a argumentos absurdos pero constantes. ¿Será que los argumentos que Calvin emplea allí son absurdos? O probablemente son unos argumentos para nosotros válidos. Recuerden que es de acuerdo a lo que dice el texto, no a lo que yo crea que si Calvin tiene o no la razón frente a lo que me están preguntando. Un modelo económico fiel a la realidad. Según el concepto que yo tengo de modelos económicos, el modelo que está planteando Calvin es fiel a la realidad. Una ley de mercado que no existe o bien su propia versión de la economía. ¿Qué piensan ustedes? Reflexionen frente a eso. Si nosotros vamos a lo que dice el texto, realmente los argumentos que Calvin está expresando allí no son absurdos, ¿verdad? Porque probablemente eso es lo que él cree que es válido para cobrar esos $15. Un modelo económico fiel a la realidad, si bien es cierto nuestro modelo económico está regentado por la ley de la oferta y la demanda, en este caso esta respuesta no puede ser posible porque no se está haciendo allí un análisis frente a oferta y demanda, porque la única persona que le quiere comprar la limonada es Susi. Una ley de mercado que no existe, en el texto no está planteado ese aspecto, por eso ni siquiera esa respuesta se tiene en cuenta. Su propia versión de la economía, de acuerdo a los argumentos que él escribe, por supuesto que es una versión de la economía de Calvin. Entonces la respuesta es la D. Calvin acude a su madre porque, en vista de que ya nadie le compró su limonada, él va donde su mamá y le dice: necesito un subsidio. ¿Quién da el subsidio? El gobierno. ¿A quién representa, qué representa la mamá de Calvin en este ejercicio? La persona que le puede ayudar a mantener su negocio, ¿verdad? Porque entre otras cosas el único inversionista según el texto es él, entonces necesita allí. Entonces miremos, porque considera que su negocio necesita fondos y ella representa al gobierno. Quiere darle una lección a Susi demostrándole que puede conseguir dinero de otro lado. En ningún momento del texto se deja ver de que él le va a dar una lección a Susi. ¿Su negocio quebró y necesita dinero para reconstruirlo? No, o sea, en el texto no está planteado esa parte. Y les ofrezco disculpas por si acaso de vez en cuando me pierdo de la cámara. Pero aquí estamos aprendiendo todos. Es la única persona que compraría la limonada sin cuestionar el precio. Si bien es cierto, eso es posible, no es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Quién es el que da el subsidio? El gobierno. ¿A quién representa la mamá? ¿O qué representa la mamá allí en el texto? Entonces la respuesta allí es la A. Pasemos ahora a responder la pregunta 9. Les voy a dar 2 minutos para que lean el texto, porque leyéndolo yo, de pronto el texto, la lectura se alarga un poquito y la idea es aprovechar al máximo y resolver muchas más preguntas del tiempo estipulado. Entonces tienen 2 minutos para que lean. Nuestra pregunta 9, la instrucción. No olviden que siempre hay que leer la instrucción. La instrucción dice: con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. Recuerden lo que les dije en el primer ejercicio que realizamos, tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Si es continuo o discontinuo. Cuando yo tenga claridad con respecto a eso, ya yo llevo una ventaja. 2, si es un texto continuo, ¿qué tipo de texto estoy leyendo? Si es narrativo, expositivo o descriptivo. No olviden que esos son los 3 tipos de texto que evalúa el IFES dentro de los textos continuos.
Si el texto que estoy leyendo es narrativo, si lo que estoy leyendo es un fragmento de novela, cuento, leyenda, mito, un relato, una reseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Para yo de pronto tener un poco más de ayuda, ¿qué hago? Me voy al final del texto, al pie de página, y leo de dónde fue tomado el texto. Muchas veces allí viene tomado de tal artículo de opinión, tomado de la novela tal, tomado del microcuento. Entonces fíjense cómo nos ayuda a nosotros leer tanto el título como el pie de página. Es más, a veces nos preguntan qué relación hay entre el título y el contenido del texto. O teniendo en cuenta el título y el de dónde fue tomado el texto, o sea, el pie de página, y allí evitamos nosotros también perder tiempo en que tenemos que devolvernos si no hemos leído alguno de estos dos aspectos del texto. Dice la pregunta 9, a partir de sus pensamientos y actitudes, ¿es posible concluir que Escobar es un hombre? Fíjense que en la pregunta anterior, antes de comenzar, dijimos que el aprendizaje que íbamos a abordar tiene que ver con que yo sea capaz de articular cada una de las partes del texto, desde lo semántico y lo sintáctico, para darle un sentido global. Aquí fíjense que mientras allá me pidieron que yo mirara el aspecto básicamente de una parte del texto, acá me están pidiendo que yo haga una generalización del texto, o sea, un análisis reflexivo frente a todo lo que hay o todo lo que está contenido en el texto. Entonces es mirar los pensamientos y las actitudes que tiene Escobar frente al hecho de que él se levanta ese día nostálgico recordando que ya Rimbaud estaba muerto a los 31 años. Entonces, que él está reflexionando frente a lo que ha sido su vida. Entonces dice, se puede concluir que Escobar es un hombre, hizo la poesía, estaba nostálgico, es un hombre psicótico y con tendencias depresivas. Yo puedo decir que a partir de lo que deja entrever este personaje, hay procesos psicóticos. Más allá de eso, hay unas tendencias depresivas. Bueno, habría que mirar. Entusiasta y entregado a su pareja, una de las respuestas que ni le hago el análisis, ¿verdad? Porque definitivamente el texto no me habla de que si él era entregado o no a Fina. Organizado e inmerso en la rutina. Allí no me están planteando que Escobar se levantó, se estiró, se asomó no, dice que él se levantó. O sea, me están mostrando un episodio de pronto de su probable rutina, pero cuando él se levantó, entonces no es la respuesta. Sensible y con angustias. Hombre, sí, el tipo estaba angustiado, estaba pensando, ¿verdad?, que a sus 31 años, si su vida o no había valido la pena vivirla como la estaba viviendo. Así las cosas, pues la respuesta es la de sensible. Recuerden que él hizo un poema para el sol y luego pues estaba esperando que Fina pudiera escuchar su poema. Sin embargo, pues él deja las cosas hasta allí. La pregunta 10 y 11 se va a responder de acuerdo al siguiente texto. Aquí me voy a permitir leerlo. Una de las recomendaciones que yo hago como maestra de lenguaje es que antes de responder las preguntas yo debo leer el texto. Yo respeto mucho a aquellos maestros que dicen que a veces se puede ir primero a la pregunta y después al texto. Yo soy de las que siempre voy a sugerir que se lea el texto porque a veces me piden que haga una reflexión de manera general del texto o que tenga en cuenta la globalización del texto y entonces la memoria puede fallar y es mejor entonces leer, ¿verdad? El texto del cual voy a responder o el cual voy a tener como referente para responder las preguntas 10 y 11 es el siguiente. Es un texto tomado de Daniel Samper y Tafur, 100 años de vallenato, Bogotá,
MTM Ediciones. De allí fue tomado el texto. Dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos a luz los aires vallenatos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Miquelsen. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recado, como lo atestigua La Gota Fría. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Tomado de Samper y Tafur. 100 años del vallenato en Bogotá. Bueno, importante aquí, antes de irnos a las preguntas, aprovechar este momento en que usted puede hacer consultas extra con respecto a los términos que no conozca para que le ayude mejor la comprensión del texto. Yo lo invito a que utilice el diccionario, a que cuando no comprenda un término busque el significado del mismo para que se le facilite la comprensión lectora. La pregunta 10 dice, el autor introduce la cita de López Miquelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y, entonces yo me voy aquí, dice, algunos dicen que estos remates de fiesta que fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Miquelsen. Él lo hizo ¿para qué? Para reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Si nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta pues de que él no está reforzando allí ninguna tesis. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Bueno, ahí habría que mirar, ¿verdad? Si lo que está esta cita, lo que está haciendo es eso, señalando una postura discutible. Habría que seguir leyendo el texto. Legitimar la tesis principal del texto según la cual, si no fue reforzar la tesis, entonces tampoco la vamos a legitimar. Y convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del género. Por supuesto que uno hace la lectura de todo el texto y esa no es la respuesta. La respuesta allí es la B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas, porque más adelante viene pues una reflexión frente al mismo. Cabe señalar que la pregunta 9, la 10 y la 11, aquí se está evaluando que el estudiante sea capaz de reflexionar frente a lo que dice el texto.
¿verdad? Porque allí necesariamente yo tengo que devolverme, tengo que hacer un ejercicio de análisis y de síntesis para poder dar la respuesta correcta. En la pregunta 11 dice, el autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a... Entonces, ¿a qué nos está haciendo referencia esa cita cuando dice, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada? ¿Verdad? Recuerden que así era que se citaban los acordeoneros para ellos pues hacer sus piquerías. Un acordeonero que cantaba colitas, nadie dice que las colitas eran cantadas, ¿verdad? Allí no se habla de nada de eso. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. El texto no habla de que allí se hacían esas colitas. Un acordeonero que se encontraba de paso por el pueblo, ¿verdad? Entonces dice que la gota fría habla de que él iba pasando por allí, por Urumita, y no quiso hacer parada. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque definitivamente la D es una respuesta allí totalmente explícita y que nos está hablando de muchas otras cosas. Bueno, espero compartir con ustedes un nuevo próximo video para concluir con este primer desafío que lo he querido compartir poco a poco. Les sugiero también, si usted tiene alguna duda con respecto a algún tópico específico del lenguaje, haga la lectura, haga la consulta que se requiera. Estos 3 textos que hemos compartido no requiere que usted tenga una comprensión del lenguaje tal o de la filosofía que requiera mucho esfuerzo para ser respondido. En estos 3 ejercicios o 3 textos que hemos analizado, aquí lo que me están pidiendo es que tenga una buena comprensión lectora. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias por su atención.